de la corrupción de la Unión Europea, que se publicó recientemente, pues nos dice que la percepción de corrupción en los países europeos pues también es alta, ¿no? Y como tú también dices, Eduardo, no es lo mismo Grecia, no es lo mismo Chipre que Finlandia, y pues ahí también tenemos que hacer estas diferencias. Fíjate que este barómetro global de la corrupción se aplica en 27 países de la Unión Europea y tiene una muestra de alrededor de 40,000 personas. Esta muestra amplísima. Y esta es una encuesta que aplica Transparencia Internacional. Uno de los datos como más interesantes y globales es que el 62% de los europeos, obviamente estamos hablando de esta muestra, considera que la corrupción es un problema importante en su país. O sea, el 62% es súper alto, ¿no? O sea, no nada más altísimo, no nada más los mexicanos, sino los europeos también, ¿no? Y alrededor de un tercio considera que la corrupción ha empeorado en los últimos 12 meses. Y esto, la verdad, es que está muy relacionado con la crisis de la COVID-19, ¿no? Ahora, como decíamos hace un momento, Chipre es el país con mayor percepción de incremento en la corrupción, con un 65%. Y por otro lado tenemos a países pues como Finlandia, ¿no? Donde solo el 16% de la población piensa que ha habido un aumento de la corrupción. El promedio europeo sobre si ha habido un aumento o no es del 32%, ¿no? De las personas que piensan que sí lo ha habido. Ahora, otros datos muy interesantes, Eduardo, y la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención porque contrasta con lo que sucede en México, es cuáles son las instituciones que son percibidas como las más corruptas. Allá tenemos el Parlamento con un 28%, los ejecutivos de las empresas con un 25%, o sea, los altos ejecutivos del sector privado, y los banqueros y presidentes, digamos, primer ministros, de acuerdo al país, con un 23%. O sea que los parlamentos, igual que en México, el Congreso, apestados. Legisladores apestados, ¿no? Pero altos ejecutivos de empresas también apestados, ¿no? Y el ejecutivo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Igual que en México y en Estados Unidos, en todo el mundo. Ahora, lo que no se parece a los datos de México, Eduardo, son los mejor evaluados. Tenemos a las organizaciones no gubernamentales con un 16%, que yo diría que aquí en México pues también estamos bien evaluadas. Por más que las quieran desprestigiar, están bien evaluadas. Estamos bien evaluadas. Siendo la directora general de una de ellas. Así es, Eduardo. Luego, los jueces y magistrados con un 14% son los segundo mejor evaluados. Y luego, lo que más me sorprende, el tercer grupo de los mejor evaluados es la policía. Imagínense, wow, ¿no? Cuando aquí en México, por lo menos la policía es, pues digamos, el cuerpo policíaco de los peor evaluados. Pero para dar crédito a la policía en México, están mejor evaluados que los diputados y senadores. Así es, Eduardo. Ahora, otro tema que también parece como preocupar a los europeos tiene que ver con la injerencia del sector empresarial, ¿no? Encontramos que el 53% de los encuestados consideran que sus gobiernos están controlados por los intereses privados, o como diría nuestro presidente, por la mafia del poder. En este tenor, bueno, pues Eslovenia y Bulgaria son los países que están peor calificados, con un 70 y 68% respectivamente. Y volvemos a pues el caso de los países escandinavos, ¿no? Donde Finlandia, Dinamarca y Suecia son los mejor evaluados en lo que respecta a este control, por llamarlo de alguna manera, del sector privado, con 28, 25 y 20% respectivamente. Ahora, desafortunadamente, con la llegada de la pandemia por la COVID-19, pues también se acrecentó, por decirlo, la corrupción en el sector de la salud, ¿no? El barómetro muestra que el 29% de los ciudadanos europeos utilizó sus conexiones para recibir atención médica, ¿no? Que a veces pensamos que solo aquí en México hay que dar mordidas para que te den las medicinas, para que te den la cama, para que te den acceso, y bueno, pues a mí me parece que el 30% en Europa también es bastante alto. ¿Y cuáles son las conclusiones de todo este estudio? Pues mira, Eduardo, las conclusiones son que debemos de seguir fomentando la participación ciudadana, ¿no? Para tratar de transparentar todas las decisiones gubernamentales. O sea, más consultas
consultas populares. No, no consultas populares, participación de la ciudadanía en observar, ¿no? En denunciar, pero no en la consulta popular, ¿no? En monitorear, digamos, las gestiones gubernamentales. La otra, como te decía, sí, proteger a los denunciantes, mejorar mucho la transferencia en el cabildeo legislativo, evitar evidentemente conflictos de interés con los servidores públicos, fortalecer los estándares corporativos, ya que hay como toda esta, pues, inquietud sobre los intereses del sector privado y la corrupción, prevenir la evasión fiscal y también mejorar los procesos de las compras públicas. Esas serían las principales conclusiones. Buenas conclusiones. A ver, Ramsés. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se origina la corrupción? ¿Porque te cuesta trabajo tener algún documento o un papel? Yo creo que lo que tendríamos que ver en cuanto a la forma de la corrupción es determinar si los procesos que tú tienes o necesitas, cuánto tiempo te tardan, y en ese sentido, cuanto más tiempo tarde un proceso, más rápido lo quieres y por lo tanto te orillan a tener que dar una cierta contribución para que se puedan acelerar. Entonces creo que el problema hoy radica no tanto en el individuo, sino en la burocracia que te origina a que te desesperes para poder tener las cosas que tú requieras, ya sea por una urgencia o algún trámite que puede ser en un momento dado. Aunque hay que aclarar que todos estos porcentajes que diste, Liliana, son sumamente bajos si los comparas con lo que pasa en nuestro país y en otras realidades. Totalmente. Lo primero que hay que hacer, me parece a mí, es definir el concepto de corrupción. Y si lo entendemos como la mezcla de extorsión y soborno, es decir, los excesos, por un lado, del poder del gobierno a través de la burocracia y por el otro lado, el poder o el exceso del poder del empresariado de poder sobornar. Y la convergencia de esos dos, eso es lo que genera la corrupción. La corrupción es un efecto secundario humano, de algún modo, de la actividad económica y social. Así lo define Transparencia Internacional. Corrupción es mientras más tienes que pagar los favores o los procesos que mencionaba Ramsés, mientras más ocurre, más corrupción hay. Exactamente, y en ese sentido, en la medida en la que vemos las rutas que están tomando muchos gobiernos de América Latina, en donde lo que están haciendo es fortalecer el poder del Estado a través de la burocracia, pues lo que veremos de algún modo es extorsión y la disminución de algún modo del poder del empresariado, el restar el factor soborno de la corrupción. Lo único que va a hacer es mover la pirámide, como en Europa y como en Estados Unidos han tratado de jugar en mover el poder entre el empresariado y el gobierno, y los resultados no han sido favorables. Para mí la solución, si bien el modelo no es el ideal, el que tenemos es el mejor que tenemos. Pues si comparamos el ejercicio de la Unión Soviética, fue un fracaso. Entonces yo de algún modo creo que sí es a través de participación ciudadana, pero es mucho más a través de procesos de transparencia total, que las cosas estén visibles a la mano de las cero personas. Cero impunidad, porque también la impunidad es muy alta. Hugo. Yo creo que el control digital va a ayudar muchísimo, sobre todo en el tercer mundo, porque eso lo que ha evitado también es que muchísimos trámites ya no pasen por personas. Eso por un lado. Por otro lado, el incentivo de la cultura de la legalidad, realmente nos hemos quedado abajo. Hay que hacer un esquema de propaganda de mucho impacto de la cultura de la legalidad. Por ejemplo, hay ahorita una corriente de justicia donde dice, ¿cómo queremos nosotros que sea un mundo más justo si somos los ciudadanos comunes los que también no queremos respetar las leyes? En ese sentido, no nada más se trata de los funcionarios públicos, de los policías y demás, sino también se trata de los ciudadanos. Claro, para un acto de corrupción se necesita al corrupto y al corruptor. Así es, definitivamente. Yo creo, al cual Ramsés como que quería justificar. Sí, pero lo que pasa es que no hay justificación para corromper. No hay, lo siento, no la hay. Así a ver, Liliana. Sí, solo para concluir. Rápidamente, Ramsés. Pero lo que dice Hugo es importante, hay que digitalizar y tener menos contacto con la gente. Si digitalizas, claro, es menos el problema de la corrupción. Muy bien, para concluir, Liliana Alvarado. Sí, para concluir, Eduardo, yo diría que sí hay un punto interesante en lo que dice Ramsés. Tenemos que reducir toda la regulación que genera
burocracia y que genera corrupción, y también en el mismo tenor, como dice Hugo, mayor tecnología para evitar el contacto entre el ciudadano y el funcionario público, y como dice Álvaro, ¿no? Presionar para que el gobierno cada día sea más transparente y rinda más cuentas, porque eso no lo hace por voluntad propia, no necesariamente. Y acabar, ¿no?, con la impunidad. lo más importante. Mensaje. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.